Hola, ¿qué tal? Quisiera ahora, siguiendo con las discusiones alrededor de tierra y territorio, pero incorporando más elementos al análisis, incorporar el sistema interamericano de derechos humanos, que es muy relevante para todos nuestros países. En ese sentido, el sistema interamericano y eh, tanto los dictámenes de la Comisión como sentencias de la Corte han sido muy valiosos para darle contenido a algo que enfaticé mucho la clase anterior, que son los derechos territoriales. La Corte Interamericana, en sentencias que se han convertido en paradigmas para quienes nos ocupamos de los derechos indígenas, de aquella primera de 2001, Aguastigni versus Nicaragua, hasta las más recientes, que incorporan ya fuertemente el derecho a la consulta, algo que vamos a hablar a continuación, que es la de Sarayaku versus Ecuador, podríamos decir que han definido de forma muy precisa y muy robusta a qué debemos llamar derecho a la tierra y al territorio. Y ha entendido, en primer lugar, que el territorio es algo mucho más amplio que la tierra y que debe comprender todo el hábitat de los pueblos indígenas, y también ha entendido esto que yo marcaba y enfatizaba la clase anterior, que es esta relación especial que construyen los indígenas con la tierra y el territorio y que determina su propia identidad. De allí que no sea, digamos, trivial reconocer estos derechos territoriales, porque lo que estamos haciendo es proteger sus derechos como pueblos, algo que si los constituyentes y quienes han, digamos, elaborado los instrumentos jurídicos internacionales han considerado valiosos, la protección, la existencia de pueblos indígenas en nuestros estados, por supuesto que tenemos que proteger su sobrevivencia como tales y no podemos diluirlos al goce de una ciudadanía individual en, digamos, igualdad de condiciones, en todo caso, con nosotros los no indígenas. Por eso, los pueblos indígenas merecen gozar de derechos específicos y merecen una protección especial. Dicho esto, es interesante ver cómo ha avanzado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por la relevancia que tienen para nuestros países, como les decía. En general, nuestros tribunales, tanto en el caso de Argentina, pero también es el caso de Guatemala y de toda América Latina, se presta mucho atención al contenido de las sentencias de la Corte. Y en ese sentido, la Corte, como les decía desde Aguatigni, ha avanzado en otras sentencias, podemos mencionar ejemplificativamente, no son tantas, pero sí, digamos, merecen la pena ser analizadas. Las sentencias que existen hoy contra el Estado paraguayo, Yaque Axia, entre otras, las sentencias contra Suriname, que es Aramaca versus Suriname de 2007, había mencionado la de Sarayaku, que es la última contra Ecuador, pero en fin, hay un conjunto de sentencias que forman un aparato doctrinal importante en cuanto a entender la relevancia de los derechos territoriales para los pueblos indígenas, y hay algunas otras que también mencionan, digamos, los derechos de participación política especiales de los que gozan los pueblos indígenas. Sistema interamericano también ha ido avanzando en otro derecho muy importante que les mencioné, pero que vale la pena profundizar, que tiene que ver con el derecho a la consulta y con el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Me voy a detener un poco en estos derechos. Cuando les mencioné el convenio 169 y el conjunto de derechos que este convenio comprende, no les dije que si hay un rasgo característico, si hay algo por lo que se conoce el convenio 169 de la OIT, más allá de ser una herramienta muy potente para la defensa de los pueblos indígenas, es el haber incorporado el derecho a la consulta. El convenio 169 de la OIT habla de que cualquier tipo de medida administrativa o legislativa
que atañe a pueblos indígenas debe ser consultado. Esto es una de las cuestiones que hoy se debate con mayor fuerza en América Latina, porque en realidad este derecho a la consulta que es extremadamente relevante porque los estados, al tener esta obligación, están tomando a los pueblos indígenas como interlocutores y como sujetos políticos, como que merecen la pena ser consultados en cuestiones que les van a afectar directamente. Esto es un derecho, insisto, incluido en el Convenio 169, de muy difícil aplicación. Los estados por lo general no se han tomado en serio esta obligación o les ha resultado muy problemático ponerlo en marcha. ¿Por qué? Porque en principio y en cuestiones en donde, digamos, esto se cruza con intereses económicos muy potentes, existía, digamos, la duda acerca de quién era el sujeto de esta obligación. Y se dieron casos, ya, digamos, cuando se empezaba recién a discutir o a reflexionar sobre los alcances de este derecho a la consulta, que eran, por ejemplo, empresas petroleras, por ejemplo, que iban a explotar un determinado territorio reivindicado como indígena, quienes ponían los recursos económicos para organizar esta consulta. Por supuesto que se llegó, digamos, al acuerdo obvio, por otra parte, de que allí había conflictos de intereses, que si era la empresa la que quería, digamos, obtener un ok para poder explotar, no podía ella misma organizar la consulta, por lo cual se definió que el Estado tenía la obligación de llevar adelante este proceso de consulta. Ahora lo que se consulta puede ser muy disímil, con lo cual los procesos de consulta no pueden ser realizados de una sola forma, sino que depende qué cosa se consulte, si es una medida nacional, una medida muy local, una medida administrativa, una medida que va a tener un gran impacto para los pueblos indígenas, cómo se va a realizar este proceso de consulta. Hay, digamos, algunos acuerdos básicos de que el proceso de consulta tiene que ser realizado de buena fe, con tiempo suficiente y con mucha información para los pueblos, que tiene que ser o obtenerse, digamos, el ok del pueblo, siempre, digamos, respetando sus propias formas de llegar a una decisión. Por supuesto que tiene que ser realizado en lengua indígena, pero hay otro ingrediente que se incorpora a este derecho a la consulta, que está contemplado en el Convenio 169 y que está, digamos, más clarificado en la Declaración de Naciones Unidas, que es el consentimiento previo, libre e informado. Existen casos específicos como el de traslado de pueblos, según las propias sentencias de la Corte Interamericana en cuestiones de planes de desarrollo que tienen gran impacto, en el caso de actividades militares que se ejecuten en los territorios indígenas, que deben obtener el consentimiento expreso de los pueblos. En ese sentido es que se imaginarán las complejidades y las complicaciones que esto se suscita para, digamos, las actividades extractivas que hoy existen en todos nuestros territorios, explotaciones mineras, petroleras, desmontes, etcétera, y en donde necesitan obtener el consentimiento de los pueblos indígenas y lo que significa organizar todo este proceso, obtener este consentimiento, si no la actividad no se puede llevar adelante. Estos son los dilemas que hoy atraviesan todos nuestros países y la discusión que se da alrededor del derecho a la consulta y alrededor del consentimiento previo, libre e informado hoy está en el centro del debate y de la discusión en América Latina.